Muy buenas, este es el séptimo episodio de Olinautas. Hoy hablaremos sobre la dualidad de la realidad. Si no habéis escuchado el anterior episodio, pues lo recomiendo para entender desde el inicio la historia de la luz, de cómo empezó siendo una partícula y acabó siendo una onda a finales del siglo XIX. Las ideas de Newton dejaron claro que una onda necesitaba un medio para oscilar. Él sabía que los medios habituales que observamos en la Tierra, como el agua o el aire, generan fricción sobre un objeto que se mueve por este. Es por eso que pensó que la luz era una partícula y no una onda. Si fuera una onda, el espacio comprendido entre el Sol y la Tierra necesitaría de un medio que generaría rozamiento sobre el movimiento de los astros, y su dinámica regular no sería posible. Por lo que todos los cuerpos de nuestro universo observable acabarían colapsando. Por el contrario, años más tarde se demostró mediante el experimento de la doble rendija que la luz sufría el fenómeno de interferencia, que únicamente era explicable mediante el marco ondulatorio. Todo esto, junto con la idea de campo electromagnético de Faraday y la formulación matemática de la electricidad de Maxwell, rebatieron la noción de Newton sobre la naturaleza corpuscular de la luz. La luz era una onda, y eso era evidente a finales del siglo XIX, incluso a nivel empírico, ya que se empezaba a transmitir información contenida en ondas electromagnéticas, mediante la radio. Max Planck, nacido a mediados del siglo XIX, era una persona correcta y reservada, que respetaba fehacientemente las leyes, tanto legislativas como físicas. En esa época se respiraba un ambiente de completitud en el ámbito de la física. Se creía que todos los descubrimientos importantes ya se habían hecho. Pero el joven Planck, en 1875, decidió dedicarse a la física y, tras completar sus estudios en esta rama, logró vivir de ella a duras penas, trabajando de profesor a aprendiz. De hecho, se pensaba que en la física no se podía descubrir nada nuevo. Según Lord Kelvin, en física ya no queda nada nuevo por descubrir. Todo lo que resta por hacer son mediciones más y más precisas. La física está esencialmente completada. Solo hay dos nubes oscuras en el horizonte. Esto lo dijo Lord Kelvin, como digo, a finales del siglo XIX. Planck se decantó por la termodinámica, el estudio del calor y su interacción con cualquier forma de energía. Durante su carrera se topó con un fenómeno que seguía inexplicado: el espectro, es decir, la gama de colores, de la luz emitida por los cuerpos incandescentes. Él quería resolverlo. En esa época, la estructura atómica no se conocía, pero se habían descubierto recientemente los electrones. Se asumía que en un cuerpo caliente, como un hierro incandescente, las partículas cargadas vibraban y, al hacerlo, transmitían energía en forma de radiación electromagnética, que luego se percibía como calor. Y puesto que la radiación era la misma independientemente del material de partida, se creía que debía existir una relación universal entre la temperatura y la frecuencia de la luz emanada. A nivel empírico, se sabía que un metal calentado progresivamente iba cambiando de color, desde el infrarrojo invisible al rojo, naranja, blanco azulado, hasta pasar hacia la ultravioleta. Esto sugería que la vibración de los electrones era cada vez mayor a medida que la temperatura aumentaba. Incluso las cosas que nos parecen frías también emanan energía. El firmamento brilla con radiación de microondas, remanente del origen del universo, o el Big Bang. A nivel cotidiano, si ponemos la mano sobre la piel de otra persona, podemos sentir el calor emitido en luz infrarroja. En el 1900, las leyes de la física daban una relación entre la intensidad de radiación electromagnética para diferentes frecuencias de la luz y la temperatura, que era totalmente incoherente con lo observado. A medida que uno aumentaba la energía de la luz, pasando del ultravioleta en adelante, predecía un aumento indefinido de la intensidad de esta. El razonamiento clásico, aparentemente correcto, conducía a una catástrofe.
Si la teoría fuera cierta, entonces un objeto suficientemente caliente radiaría rápidamente su energía en una erupción abrupta de luz de alta frecuencia. Pero esto se sabía que no podía ser correcto y que generaba inconsistencias con nuestra realidad. Después de años buscando una solución desde el sistema clásico de la física, Max Planck, frustrado, decidió trabajar en sentido opuesto. Trataría de ajustar una ecuación acorde con los datos y después intentaría hallar la teoría que la describe. En cuestión de horas encontró una fórmula simple que encajaba perfectamente. Daba una relación precisa entre la temperatura y la intensidad de radiación a cada frecuencia. Sin embargo, necesitaba añadir una constante adicional para poder cuadrar todos los datos. Esta es la constante de Planck. En ese preciso instante no se percató de que había descubierto una propiedad elemental del universo. Una vez dominados los datos, Planck partió a la expedición de encontrar los principios físicos que explicaran el fenómeno. Ya había modelos sencillos que sugerían que en un metal caliente, un electrón ligado a un átomo empezaría a vibrar al ser empujado por otro átomo vecino. Esta vibración se transmitiría en forma de luz y haría que el electrón fuera perdiendo energía gradualmente. La ecuación de Planck relacionaba la intensidad de radiación y la longitud de onda, o la frecuencia a la que la luz es emanada. Recordemos que una onda viene caracterizada principalmente por la distancia entre las crestas. Cuanto mayor distancia sea, mayor longitud de onda, y viceversa. Entonces, se puede decir que cuanta menor longitud de onda, es decir, menor distancia, a mayor frecuencia vibra y por lo tanto mayor energía aporta. En el gráfico de Planck podemos observar que a mayores temperaturas, menor es la longitud de onda que emana un cuerpo incandescente, es decir, que tiene más energía y nosotros lo percibimos como un color más azulado, más ultravioleta. Por otro lado, para temperaturas suficientemente pequeñas, vemos cómo el metal, por ejemplo, se empieza a enfriar y veríamos un color rojizo hasta que lo percibimos con su color natural de temperatura ambiente. Las implicaciones de estos modelos eran la misma absurda catástrofe ultravioleta. El desesperanzado Planck hizo una hipótesis alternativa que rompía con las propias leyes del electromagnetismo y con las bases de la física clásica, pero él no se la tomaba del todo en serio. Asumió que la energía solo podía radiarse en paquetes o cuantos, cuyo valor individual era el de la constante h, la constante de Planck, multiplicado por su frecuencia de vibración. Con su nueva física, un electrón estaría sometido a cambios espontáneos y sin motivo de su energía. Durante un lapso temporal vibraría sin perder energía y de repente emanaría un cuanto de energía en forma de un pulso de luz. Esta premisa explicaba la radiación térmica. Pero entonces, ¿por qué nuestra vida cotidiana se comporta de forma continua y no a saltos como propone Planck? Resulta que la constante de Planck es un número absurdamente pequeño y, a efectos mundanos, es inapreciable su efecto. Intuitivamente, un conjunto de saltos suficientemente pequeños se ven continuos de lejos. Pese a que se ajustaba bien a la evidencia, la propuesta de Planck de los saltos cuánticos no fue bien recibida. Pese a la mala predicción de la luz emitida por cuerpos calientes, los físicos eran reacios a desestimar las leyes clásicas que también habían funcionado para los demás asuntos. Planck fue convencido por la comunidad científica cercana a él para encontrar una solución razonable al problema, que estuviera contenida dentro de los esquemas de la física en esa época. Debido a su carácter, Planck llegó a temer las consecuencias sociales negativas de esta nueva física de cuantos, la física cuántica. Lo último que quería era empezar una revolución. La juventud de Einstein supuestamente auguraba un oscuro futuro académico. Aprendió a hablar tarde y sus profesores pensaban que nunca tendría éxito en nada. Por otro lado,
Era un estudiante que se desenvolvía muy bien en aquello que le interesaba, y sus empleos pasaron de profesor particular, por necesidad, a supervisor de patentes en una oficina suiza. Este último trabajo le permitió dedicar tiempo a sus proyectos. Empezó investigando el movimiento de los átomos en un fluido mediante un modelo estadístico, lo que se conoce como movimiento browniano. Gracias a que su modelo encajaba elegantemente con lo observado, su tesis evidenció sólidamente la naturaleza atómica de la materia. Después de leer el trabajo de Planck, a Einstein le sorprendió la similitud de la estructura matemática entre el movimiento browniano y la ley de radiación de Planck, y se planteó si la luz podía parecerse físicamente a los átomos. Un electrón emanaba luz en forma de pulsos. ¿Podría ser que esta luz, al igual que la materia, estuviera confinada en paquetes compactos? La sublime intuición de Einstein le hizo suponer que la luz es un flujo de paquetes compactos o fotones. Cada uno de los fotones albergaría una energía igual al cuanto de Planck, es decir, h multiplicado por su frecuencia. Los fotones actuarían como partículas intermediarias que se crearían cuando un electrón emite luz y desaparecería cuando ésta es absorbida. La prueba definitiva a su teoría fue el efecto fotoeléctrico, que era un fenómeno recientemente observado donde los electrones en un metal eran arrancados cuando un haz de luz incidía en su superficie. En aquella época se cuestionaba cómo incluso una luz tenue podía hacer desprender los electrones, que están fuertemente ligados en el metal. Einstein dio en el clavo. Se comprobó que los electrones salían despedidos con mayor ímpetu cuanto mayor era la frecuencia de la luz incidente, es decir, mayor energía según el postulado de Einstein. La luz compacta en paquetes podía ser absorbida por un electrón. En tal caso, por cada fotón absorbido, un electrón ganaba un cuanto de energía, y si absorbía suficientes podía salir despedido del metal con una energía proporcional a la frecuencia de la luz. Por debajo de cierta frecuencia no habría suficiente energía para arrancar electrones, y no habría ninguna emisión electrónica. A diferencia de la comunidad científica de antaño, Einstein era el único que se tomaba el fotón en serio. Estaba demostrado que la luz era una onda, porque sufría de interferencia, como demostró Huygens. Y la interferencia era explicable únicamente en el marco ondulatorio. Por otro lado, el efecto fotoeléctrico claramente probaba, según Einstein, que la luz era un flujo diminuto de partículas. ¿En qué quedamos? Niels Bohr creció en una familia intelectual donde se fomentaba el pensamiento independiente. Su padre era catedrático en fisiología y su hermano fue un brillante matemático. Dedicándose a la física y recién doctorado, Bohr viajó en 1912 a Inglaterra como estudiante de postdoctorado. En ese momento, aunque se conociera la naturaleza atómica de la materia, la estructura atómica se desconocía. El problema radicaba en la distribución entre la carga negativa, los electrones descubiertos una década antes, y la carga positiva, que se presumía que existía para que el átomo fuera neutro, y cuya masa se sabía que era más de 1000 veces mayor. Thomson sugirió que la carga negativa eran las pepitas de chocolate y la positiva el bizcocho. La masiva carga positiva llenaba uniformemente el espacio atómico, mientras que los electrones estaban incrustados en ella. Cada distribución electrónica daba lugar a un elemento distinto. Por otro lado, Rutherford realizó un experimento donde se disparaban partículas alfa muy pequeñas a través de una lámina muy fina de oro y observó que únicamente una partícula alfa de cada 10.000 rebotaba. El resto pasaba sin sentir ninguna perturbación. Rutherford razonó que para que esto ocurriera debería haber un espacio vacío inmenso entre los electrones y la carga positiva. Él sugirió, oponiéndose a Thomson, que la carga positiva, con una masa mucho mayor, estaba concentrada en una bola, mientras que la negativa estaba orbitándola. El modelo planetario de Rutherford sufría el insalvable problema de la inestabilidad. Los electrones que orbitaban, debido a que poseen carga, debían emitir radiación.
Pero esta pérdida energética inevitablemente condenaba a los electrones a caer al núcleo en cuestión de una millonésima de segundo. Rutherford le cedió el problema a Bohr, que era su alumno. Mientras la comunidad de la física intentaba derivar las contribuciones de Einstein y Planck sobre el cuanto de luz desde las leyes clásicas, Bohr aceptó la cuantización como algo fundamental. Tras meses de trabajo, escribió una sencilla y bella fórmula que restringía el movimiento de rotación de un objeto o momento angular a tomar valores distanciados por saltos. Esto implicaba directamente no solo que ciertas órbitas eran permitidas, sino que existía una órbita mínima que prohibía que un electrón se precipitara hacia el núcleo. La estructura de Rutherford era estable. Y de repente, el espectro de frecuencias de los átomos, que es el patrón de colores que caracterizan a cada elemento, cobraba sentido. La regla cuántica de Bohr predecía con absurda precisión las frecuencias emitidas por un átomo con un solo electrón, el hidrógeno, cuando era eléctricamente excitado. Sin embargo, no se consensuaba si el hallazgo de Bohr era un malabarismo numérico o un gran descubrimiento. Pero pronto la idea de la cuantización fue extendiéndose por la física. Nadie sabía por qué, pero funcionaba. Lo hacía. Pese a no creer en la existencia genuina del fotón, la actitud práctica de Bohr hacia este le dio un gran reconocimiento, en contraste con la marginación de Einstein. Louis de Broglie provenía de una familia aristócrata que quería guiar sus pasos hacia el servicio diplomático francés. Es por eso que primero estudió humanidades, pero luego se decantó por la física. Sin embargo, su carrera se vio pausada por el estallo de la Primera Guerra Mundial y fue destinado al ejército francés para controlar el telégrafo de la Torre Eiffel. Al acabar la guerra, de Broglie realizó su tesis doctoral sobre la teoría de los cuantos. Años adelante, la inspiración emergió cuando leyó el trabajo del norteamericano Arthur Compton. Compton demostró empíricamente que la luz cambiaba de frecuencia cuando rebotaba en un electrón. Las ondas no cambiaban su frecuencia de oscilación cuando se topan con un objeto, sino que cada punto incidente sobre este da lugar a otro reflejado. Pero si la naturaleza de la luz era corpuscular, entonces en un choque de partículas fotónicas con un electrón, algunos fotones podían ser absorbidos por este y dar lugar a un cambio efectivo en la frecuencia del chorro de luz. Tanto de Broglie como Einstein creían que había un significado profundo en la dualidad de la luz, que podía ser tanto onda como flujo de partículas compactas. Pero de Broglie fue más allá. Se preguntó si la materia también podía comportarse como una onda. Es más, dedujo una simple relación para la longitud de onda de una partícula de materia. Su motivación fue la siguiente. Las cuerdas de una guitarra solo pueden oscilar de tal forma que sus modos de vibración encajen con la longitud total de la cuerda. De forma similar, si el electrón fuera una onda, las órbitas permitidas en un átomo de hidrógeno se determinarían por el número de longitudes de onda del electrón que encajan en el tamaño de la órbita. La regla para las órbitas permitidas de Bohr era ahora derivada por de Broglie naturalmente con su asunción. Pero un nuevo problema surgía. ¿Qué es lo que vibra para el electrón? Esta pregunta no está clara hoy en día, pero lo que sí se sabe es que la conjetura de Broglie fue una visión revolucionaria del mundo cuyas potenciales consecuencias no eran conscientes para él. La demostración empírica llegó en un accidente menor en los laboratorios de una compañía telefónica, donde se intentaba progresar en la amplificación de válvulas de vacío para transmisiones telefónicas, y, por lo tanto, el comportamiento de los electrones era muy relevante. Después de que una fuga hubiera dejado entrar aire en un sistema de vacío, se formaron una serie de grietas en un metal y Davison, el científico al cargo, observó cómo se formaban patrones de interferencia cuando los electrones atravesaban estas aperturas. Los electrones sufrían de interferencia. Los electrones tenían también una naturaleza ondulatoria. La hipótesis de Broglie acababa de ser validada experimentalmente. Este hilo histórico acaba en 1923
con el mundo admitiendo, en contra de su voluntad, la dualidad entre las ondas y las partículas. Muchos se preguntaban cómo iba un vaso a tener en última instancia características ondulatorias, pero hemos aprendido que la realidad definitiva de un objeto depende explícitamente de cómo la observemos. Si queremos que los electrones sean ondas, hagámoslos pasar por dos rendijas y sufrirán de interferencia. Si queremos que sean partículas, hagamos que salgan despedidos de un metal mediante el efecto fotoeléctrico. ¿Va a ser cierto que la verdad última es subjetiva? Los físicos, sin ser conscientes, se habían topado con la consciencia. Pero no será hasta años más tarde cuando Schrödinger, con su nueva ley del movimiento universal, certificaría a la observación como algo necesario para la creación de la realidad. Más de 100 años después, el misterio de la naturaleza de la luz y la materia sigue aquí. Demostrar rigurosamente dos cosas contradictorias iba más allá de la física. Algo más fundamental se cernía sobre nosotros, cuyas hipótesis para tratar de desentrañarlo han sido revolucionarias. Bueno, hasta aquí llega el podcast, que se ha basado en el libro El enigma cuántico, muy recomendable para indagar un poco más en la realidad y entender un poquito más profundamente la consciencia y el rol que juega en la física cuántica. En los próximos podcasts de ciencia hablaremos sobre la interpretación de la mecánica cuántica y sus, resultados. Espero que os haya aportado un nuevo conocimiento y una visión más global de nuestra realidad. Un saludo y hasta la próxima.